Hola a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de entrevistas acerca de nuestras tradiciones religiosas y espiritualidades y la ecología. Somos parte de la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima, la AIEC en Chile, red de comunidades religiosas y espirituales que se han unido en el contexto de la Conferencia por el Clima COP25 en 2019. Como red hemos desarrollado ya varias actividades y celebraciones en conjunto para levantar nuestra voz frente a la crisis ecológica. Desde esta confianza ahora queremos conocernos más, saber lo que nos mueve y inspira y cómo vivimos la relación entre los seres humanos y la naturaleza desde nuestras diferentes tradiciones. En este ciclo de entrevistas nos vamos a escuchar como comunidades y tradiciones presentes en la AIEC. Queremos saber cómo nuestras tradiciones se vinculan con la tierra, cómo perciben la crisis ecológica, especialmente en Chile, y qué acciones están desarrollando. Cada 2 semanas publicaremos una entrevista, formando así una arcoíris de inspiración y motivación ecológica, interreligiosa y espiritual. Esta tarde escucharemos a la comunidad Oscar Romero Sur Austral, acá representados por Juan Fernando Gamboa, Inés Pérez, Jesús Herrero y Daniel Parra. Y entrevista esta vez la Fundación Milarepa por el Diálogo con Asia, representado por Mario Aguilar, Jorge y Ana Simpson. Muy bienvenidos y les deseo muy buena entrevista. Quizá paso la posta a Mario para que pueda empezar a preguntar un poco quizás sobre quiénes son los entrevistados que tenemos hoy. Buenas tardes, discípulos de Oscar Romero. Si nos cuentan un poco qué es lo que es su comunidad y cómo se formó y todo eso, por favor. Hola, buenas. Hola a todos, me gustó esa expresión, discípulos de Monseñor Romero. En realidad, para nosotros es una figura que nos convoca. Nosotros inicialmente desde el sur éramos parte del comité Oscar Romero, que funciona en Santiago, Viña del Mar y algunos lugares, que ustedes tal vez conocen algunos miembros y miembros de este espacio. Pero nos encontramos con que el comité para nosotros no era una realidad que nos convocara, porque lo que nosotros buscábamos era construir un espacio comunitario. Y desde ahí entonces se fue generando este espacio de la comunidad. Primero, como espacio de formación, tuvimos algunos encuentros. El primero en Frutillar, entre el 8 y 10 de febrero del 2018. Luego el 2019, en julio, tuvimos un encuentro en Valdivia también de formación, y ahí decidimos convocarnos como comunidad y asumir este proceso de formación. Actualmente somos 7 los miembros de esta comunidad, 4 estamos presentes hoy día, otros 3 no pudieron convocarse. ¿Y por qué Oscar Romero Sur Austral? Primero porque estamos situados en el sur de Chile, desde Valdivia hacia el sur, con la salvedad de Inés, la compañera de comunidad, que es del norte, pero con su corazón y sus sentimientos y su cabeza puesta en el sur. Por ende formamos esta comunidad, somos miembros hoy día Estación Central, Inés, de Valdivia, son 3 los que participan, Rosa, Miguel y Gonzalo, quien se ha integrado recientemente a la comunidad. De Frutillar está Daniel, de Puerto Montt estoy yo, y Jesús de Coyhaique. Y nos hemos constituido así porque no había otra forma de relacionarnos y de generar este espacio comunitario. Hemos ido creciendo, hemos tenido crisis, vivimos una crisis fuerte el año pasado con la partida de algunos miembros de la comunidad, pero hoy día nos hemos ido fortaleciendo y centrando en la persona de Jesús.
Y segundo, es la figura de Romero la que nos convoca por su profecía, por su apostolado, por su cercanía con el pueblo, por entender que el Evangelio de Jesús es vivido desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. No sé si hay alguna consulta frente a esta primera manifestación de nuestra comunidad. Yo creo que podemos continuar después. Me encantó eso del pueblo, muy de Romero. Em, em, eh, Vamos al mundo natural. ¿Qué importancia tiene el cuidado del mundo natural para los discípulos de Óscar Arnulfo Romero en el sur de Chile? El Jesús, cuidado de la... ¿Oh, sí? Bueno, hola. Yo creo que la importancia del cuidado es fundamental, no solamente para la naturaleza de la cual formamos parte, sino el cuidado también entre nosotros, ¿no? Esa categoría del cuidado tiene una dimensión espiritual muy importante. Cuidarnos también entre nosotros, como decía Juan, ha sido y es una tarea primordial. Pero más referidos al tema de la crisis ecológica, ante la situación que vivimos mundial y también regional, hay que dar una respuesta. Y yo creo que hay respuestas obviamente técnicas, ecológicas, etcétera, pero como que descubrimos que nuestro aporte va más en esa línea espiritual, ¿no? Pero también con la conciencia de que tenemos que colaborar para revertir esta situación. Entonces, lo espiritual para nosotros lo entendemos como un cambio de mirada, como mirar la realidad de otra manera, de vernos eso como un todo, ¿no? Interrelacionados. Y pensamos muy seriamente que solamente vamos a dejar de destruir, de depredar la naturaleza cuando descubramos que la naturaleza tiene una dimensión espiritual. A la naturaleza la hemos desencantado durante mucho tiempo, ¿no? El cristianismo es culpable, entre comillas, o responsable, somos responsables de desencantar la naturaleza, creyendo que eso era algo como mágico, algo alejado del Dios de la Biblia, etc. Y al desencantarla de esa manera la hemos convertido en una cosa, en un recurso. El antropocentrismo, el colocarnos en el centro, también ha hecho de las suyas en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que recuperar esa dimensión espiritual, que todo tiene una entidad en la naturaleza, que todo es creación de Dios, que no solamente creemos en el Dios de la historia, sino también en el Dios creador, creo que es algo importante, y que Él se manifiesta a través también de todas sus criaturas, es muy importante. Y lo otro sería descubrir que nosotros somos también y tenemos un carácter natural. O sea, no es como que somos extraterrestres que llegamos de no sé dónde, ¿cierto? Sino que formamos parte, que somos tierra, que somos parte de esta historia. Entonces yo creo que esa dimensión es muy importante también recuperar, y creo que puede ser un aporte como más específico, como más genuino de las comunidades que nos consideramos de tradición cristiana o seguidores de Jesús. Y finalmente el tema de que por lo tanto no podemos separar este cuidado de la naturaleza, este volver a reencantarla, este sentirnos parte de la naturaleza, sin descubrir que el grito, como dice Leonardo Boff, ese grito de la naturaleza, con dolores de parto, diría Pablo también, es el grito de los pobres. O sea, no hay como separación, porque algunos dicen, bueno, pero ustedes se dedican, digamos, al tema de los pajaritos, del medio ambiente, de cuidar los animales, etcétera, y la naturaleza, pero ¿y qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con las injusticias, como diría Romero, ¿cierto? Con el pueblo crucificado. Nosotros creemos que son dos caras de la misma moneda, ¿cierto? Entonces, utilizando para no extenderme esa frase que muy recordada de voz, el grito de los pobres es el grito de la tierra. Como comunidad queremos vivir eso también y nos vamos formando en esa dimensión. solo quería aportar también que ese entramado que Jesús nos dice, Jesús Herrero,
es parte también de lo que creemos que Jesús, nuestro hermano, compañero de la humanidad, Jesús, nos dice, ¿no? Que somos parte de, y este entramado no es un entramado tal cual dice Jesús en el aire, sino con los procesos, con lo que ocurre, y principalmente nuestro espacio es de denuncia y anuncio. O sea, nosotros decimos, aquí está mal, esto no corresponde, esto no es cuidado de la creación, y también, por supuesto, decimos, porque lo que hay que hacer es esto, cuidar de esta forma el medio, ¿no? Muchísimas gracias. Ya contestaron la pregunta 2 que tengo aquí. Uno de los momentos importantísimos para Romero fue, por supuesto, la conversión después de Aguilares, el asesinato de Rutilio Grande. Grande. Y ahí viene mi tercera pregunta. ¿Qué significado tiene la tierra? Para Romero fue el punto de tensión con las familias que eran latifundistas y los pobres que no tenían nada. ¿Cómo consideran que la tierra es sagrada? De hecho, estamos convencidos primero que la creación en su conjunto es imagen y semejanza del Creador. Es decir, estamos convencidos de eso. Por eso hoy día hemos acuñado también, a partir de las experiencias, sobre todo el sínodo amazónico, donde se comienza a hablar con fuerza de la casa común. Y no es la casa de unos pocos. Y eso es lo que también en Romero hace sentido, porque es un campesino, es de un pueblo pequeño, donde se acostumbraba, lo que se tenía se compartía. Esa tierra que se veía ahí no era privilegio de algunos, sino era participación de todos. Y en ese sentido, la figura de Romero cala muy profundo. Es decir, y frente al martirio de Rutilio Grande, es la gota que colma el vaso para esta conversión profunda, porque la conversión viene desde antes, viene cuando se va encontrando con este pueblo que va sufriendo, que se va acercando, que le va a hablar con él. Y dispone desde ahí que este espacio de la catedral sea un espacio para todos y no para algunos. Y con Rutilio Grande ya la catedral del Salvador se comienza a llenar de este pueblo que va en busca de la palabra del pastor. Entonces, esta realidad de la tierra de los latifundistas tiene sentido en la medida en que para Romero le hace contradicción, porque es una tierra compartida y no del privilegio de unos pocos. Como en toda América Latina, países grandes, países pequeños, nos vemos envueltos en el mismo tema. La tierra de algunos, provecho para algunos, sacrificio de muchos. Y nosotros estamos entendiendo que este compromiso con la tierra es este compromiso con la casa común, porque la creación es imagen y semejanza del Creador. Está para el servicio, no para apropiarnos. Adelante, Inés. Que también, respecto a la pregunta que nos hacía Mario, ¿no? De la conversión. La conversión es un proceso, como dice Juan, un proceso para Romero, pero para todas y todos también es un proceso. Entonces nosotras y nosotros participamos de animar también las conversiones, o sea, por eso que participamos en los procesos que haya para poder cambiar situaciones. O sea, la conversión entendida y que no es solo pasa por un martirio o por un asesinato, como el caso más emblemático o quizás más radical como a Monseñor Romero, sino que pasa también por los procesos personales, y es cierto que él venía con procesos anteriores y ahí ya definitivamente toma su opción, pero también a nosotras nos pasa eso, ¿verdad? Siempre estamos en proceso, siempre hay un proceso de conversiones personales, espirituales, sociales, políticas, que vamos haciendo en el camino y en la vida. No sé si Jesús quiere complementar. Sí, o sea, yo estoy con el tema del proceso, pero me quedó dando vueltas lo que decía Mario de que la tierra es sagrada. O sea, yo creo que la tierra es sagrada en la medida en la que la tierra es de Dios. O sea, no en sí misma, ¿cierto? O sea, eso queda muy claro también en la lectura en el Levítico, etcétera, a lo largo de la Biblia, que la tierra pertenece a Dios y nosotros somos solamente administradores. Entonces, esa conciencia
creo que Romero también la tenía muy clara y que la doctrina social de la Iglesia, radicalizada de la Iglesia Católica en la teología de la liberación, finalmente dice que la tierra, por lo tanto, está a disposición de todos, del que la necesite. Por lo tanto, aquí abordaríamos el tema de la propiedad privada, por ejemplo, que es relativa y que no es absoluta, y que en el sistema económico que vivimos se ha absolutizado. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que aquí no hay solamente una crítica, una raíz que viene desde una ideología, sino que viene desde una reflexión teológica. O sea, teológicamente la tierra no nos pertenece. Y por lo tanto, en la medida en la que hay hermanos, hermanas con necesidad, y en la medida en la que algunos otros hermanos y hermanas se la apropian, estamos viviendo una situación de desajuste, de injusticia, y contra eso Romero peleó. Ahora, descubrir eso, por unirlo con lo que dice también Inés, requiere un camino, hacer un camino, un proceso, porque estamos como formateados en que no es así, que siempre ha sido el tema de la propiedad como sacrosanta, ¿cierto? Y yo creo que ahí tenemos que hacer un proceso de conciencia también, de ir transformando. Y eso cuesta. Y ustedes saben que más en nuestro sur austral y en la Patagonia chilena, eso es terrible. O sea, aquí los latifundios, las grandes estancias, esa mentalidad está tan arraigada que todavía en pleno siglo XXI tenemos inquilinos. Tenemos gente a la cual no se le paga ni siquiera, no tiene contrato, no se le paga ni un sueldo digno. No tiene tierra, no tiene casa, vive en la hacienda, en el latifundio del señor, del señorito. Entonces creo que eso también es un tema importante a destacar, de que esto tiene también una raíz religiosa, ¿cierto? Muchísimas gracias. Tengo la última pregunta de esta parte y después le doy la palabra a Jorge. Entonces, ¿cuál es el rol del ser humano frente al mundo creación? ¿Cómo lo ven ustedes? Hablamos de la creación, hablamos de Jesús, hablamos de Romero. Ahora ustedes, ¿cómo ven su rol en relación al mundo creación? Nuestro rol ¿Quién lo toma? No, ¿Ya? No, Fernando. nuestro rol lo vemos desde que somos co-creadores y desde esta acción activa, valga la redundancia, no pasiva. No es solo que creo en esta divinidad, en este Dios, en esta trascendencia que crea, sino que yo también me hago partícipe de esa creación. La cuido, la respeto, denuncio aquello que atenta contra, como bien lo decía Jesús. ¿Sí? En el sur, los latifundios, los fundos, los inquilinos, ahí hay una relación de sometimiento muy grande y estamos llamados a denunciarla. El sur nuestro es un lugar bastante conservador también, por lo tanto hay que abrir horizontes a una nueva cosmovisión, a una nueva ética, a una nueva espiritualidad, a una nueva forma de concebir la trascendencia, que no es te doy y me das, o me das y luego yo te pago por lo que me das, sino que construimos este espacio comunitario. Por ende lo entendemos desde la comunidad, desde que somos co-creadores. Y ahí invito a los otros hermanos también a sumar. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Hemos aprendido también desde los primeros habitantes de esta tierra, que son nuestras comunidades loft que habían, o familias, que habían antes que llegara el catolicismo a Chile, que son nuestros hermanos, comunidades mapuche, huilliche, o las quemenche, que han estado por siempre en estas tierras, en que para ellos la tierra representa la tierra es lo fundamental. Hay una conexión profunda de la vida de nuestros hermanos primero, que para nosotros se nos explica a través de la cosmovisión judeo-cristiana, pero para ellos es una cuestión de entera vida. Ahí, en ese espacio de tierra, aire
en donde ellos van aprendiendo lo que es vital para el ser humano. Sus nombres, su conexión, o sea, su lenguaje está conectado plenamente con la naturaleza. Por ende, los hermanos de estas comunidades saben perfectamente el valor que tiene la tierra. Y hoy hay un conflicto tremendamente grande en la Araucanía y también más al sur, en donde ellos se ven afectados plenamente porque le han quitado prácticamente todo. Prácticamente la tierra es su alma. Y en esos espacios también nosotros hemos ido aprendiendo junto con ellos. Entonces es importante también para nosotros la relación que tengamos con estos pueblos, primero. Para Creo complementar, que ahora van al segundo tema, porque Jorge también iba a preguntar. Bien. Jorge, por favor, Jorge Cuché. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, desde la hermosa ciudad de Limache. La pregunta que me corresponde hacerles a ustedes es ¿cómo se establece la vinculación de las enseñanzas religiosas o espirituales con la crisis ecológica? Entendiendo que esta crisis ecológica es crisis climática, es crisis de conversión y es crisis múltiple, multifactorial, y que nos tiene a todo el mundo en este momento en ascuas. Por lo tanto, ¿cómo se hace relacionar las dos cosas? Ustedes dan un concepto clave, una puerta para entrar a esto cuando dicen lo que hemos desencantado lo vamos a desencantar, y de la denuncia vamos a pasar al anuncio. O sea, hay ahí un concepto muy inteligente de cómo revertir esta situación que nos tiene a todos complicados. Sí, Jorge, yo creo que esto, por ahí va el camino, ¿no? Yo añadiría, para no ser muy latero, digamos, que muy extenso en ese sentido, de que cómo unir eso, tenemos también como que repensar, diríamos, cómo entendemos a Dios, o cómo entendemos su presencia, la presencia de Dios, del Dios Padre Madre. Lo hemos entendido en general durante mucho tiempo como alguien que estaba fuera de la creación. Es como si Dios creó, ¿cierto?, en los 7 días, en el relato del Génesis, y después se retiró. Y como que ya nos dejó a nuestro libre albedrío que hiciéramos y deshaciéramos y deshiciéramos. Y de alguna manera eso es así, porque hay que respetar, porque somos imagen y semejanza y por lo tanto somos libres, ¿cierto? Pero ahora descubrimos que Dios está presente, no está fuera de la realidad, no está fuera de la naturaleza, está presente en la naturaleza, ¿cierto? Hay diríamos, no, algunos lo dicen, es que ya estás hablando de panteísmo, ¿no? Como el pueblo mapuche y otros que creen en que Dios está en el agua, en el bosque. Claro que está en el bosque, aunque no sea el bosque. Bueno, aquí entramos en temas medio filosóficos, pero yo creo que nos entendemos, ¿cierto? Algunos teólogos hablan hoy del panenteísmo, o sea, que Dios está en todas las cosas, aunque las cosas no sean Dios. Entonces, yo creo que cambiar esta mirada de que Dios no nos ha dejado huérfanos, está presente en el pobre, en el hermano, pero también está en nuestra naturaleza. Y si el pobre está herido y la naturaleza están heridas, Dios está herido. Y por usar términos y teologías más radicales, Dios está siendo crucificado hoy en las zonas de sacrificio. Entonces, eso es lo que el hombre, entre comillas, religioso, no acaba de entender. Piensa que Dios está al margen de todo eso, que no le puede tocar ese dolor, que no le puede tocar eso. Y sin embargo nosotros creemos que es así. Sobre todo desde la reflexión de la ecoteología, de la teología de la liberación. O sea que hay un cuerpo con espíritu, diríamos también. Entonces yo creo que esa mentalidad es importante para vincular lo que tú preguntabas, Jorge.
Sí, solo comentar que es algo que no se puede disociar. Más que integrar, es imposible disociar lo que creemos, lo que vivimos y lo que nos rodea. Es un todo. Insistimos en esta casa común. Tiene todo para todos y nadie falta. Estamos todos ahí. Ni menos nadie sobra. Entonces, también entender que hay que mirar a todas, todes, pero también a lo que dicen los compañeros, también nosotros hemos ido aprendiendo de los pueblos, como decía Daniel Tenante, ¿no? De los pueblos que ya habitaron esta tierra y que se relacionaron con ella de otra forma, de otra manera, con otras ritualidades también. Nosotros ponemos nuestra ritualidad ahí, ponemos desde lo que somos, desde donde venimos de una vertiente cristiana, tenemos esa historia, creemos en un maestro, ¿verdad? Entonces, nosotros colocamos y dialogamos con esos espacios también. Por supuesto que hay problemas para dialogar esas espiritualidades, porque en general a veces se pueden ver como contrapuestas, pero yo me adhiero un poquitito a lo que decía Jesús, en que en realidad, Jesús Herrero, que en realidad la cosa es mirar a Dios en toda y en todo lo sagrado, más bien. Lo sagrado es todo, somos parte de ese todo. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, corresponde pedirles que ustedes nos cuenten cuáles son las principales causas de destrucción ambiental y un poco cuál es el antídoto o cuál es la estrategia para denunciar y anunciar una nueva modalidad frente a los distintos problemas. Sí, yo voy a lo más, creo que más general, y creo que más que hemos conversado en muchas ocasiones en comunidad, y después los compañeros, compañeras, podemos ir incluso a temas concretos que estamos viviendo, a situaciones problemáticas. Yo creo que en general la raíz del problema ecológico está en que hay una crisis no solo ecológica, sino de civilización. O sea, hay una crisis humana, hay un tema antropológico primero. O sea, no es solamente una cuestión de contaminación, etcétera, sino que hay un estilo de vida que es depredador y que es suicida. Entonces, aquí hay un antropocentrismo donde hemos centrado todo en el ser humano, que resulta a la postre que es como digo, suicida, ¿cierto? Y ahí es donde está un poco la raíz de la crisis ecológica. O sea, no aprendemos a convivir, a vivir bien entre nosotros porque nos consideramos como una especie superior y a veces externa a las demás, o sea, como si viviéramos en otro planeta, ¿cierto? Entonces yo creo que teológicamente, filosóficamente, la raíz de la crisis que vivimos es una crisis humana, es una crisis de civilización, de cómo nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. Y a partir de ahí, bueno, por eso utilizamos de una forma despiadada de los recursos, y entonces a los bienes los llamamos recursos, ¿cierto? Cuando son bienes. O incluso caemos en la trampa. Hace poco estábamos en un debate también, en un diálogo respecto al derecho humano al agua. Y yo comentaba que me parece muy bien el derecho humano al agua, pero ¿por qué no hablamos del derecho humano del agua? No al agua, porque entonces estamos utilizando el agua como un recurso. O sea, seguimos queriendo que el agua sea un recurso para nuestro propio beneficio. Pero el agua tiene también una entidad, tiene también derechos, igual que tienen derecho los animales, igual que tiene derecho la naturaleza, igual que tenemos derecho nosotros. Por lo tanto, esa mentalidad está tan arraigada, tan metida en nosotros, de que nosotros somos el centro de todo. Incluso en algún momento hemos llegado a desplazar al mismo Dios, ¿cierto? Pero por supuesto que desplazamos a la naturaleza y la tratamos como una cosa. Entonces yo creo que la raíz está ahí. Ahora, eso se despliega en distintos conflictos que vivimos en el sur y que vivimos en todo, bueno, en todo el mundo, ¿no? ¿Algún otro comentario a esta pregunta? Sí, mira, O pasamos a la siguiente. donde vive Jesús está el tema de la deforestación, de las mineras. Donde vivo yo está el tema de la salmonera. Donde viven los hermanos de Valdivia, la contaminación de celulosa arauco y la biodiversidad, que importa muy poco.
En Frutillar, igual cosa. Los latifundios, los dueños de fondo haciendo de las suyas, es porque, aparte de lo que plantea Jesús de la crisis humana, a esto hay que agregarle que el capitalismo que ha entrado en nuestro medio se ha disfrazado de divinidad. Y es mucho más importante un mall que un bosque, que generar conciencia, que cuidar el entorno donde vives, de usarlo en su justa medida. Entender que lo que hay en la Araucanía no es un bosque, son plantaciones. Por lo tanto, además, sumarle el extractivismo atroz que vivimos como país. Y ahí, este Dios de la vida en el cual nosotros creemos tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar. Y la forma es, primero, construyendo comunidad, haciendo conciencia de que el reino de Jesús en el cual creemos no deja fuera a nadie, no sobra a nadie, no falta a nadie, pero es necesario entender que es parte de la creación. Yo recojo de ahí aquello que necesito. Nuestros pueblos originarios así nos enseñaron. No acapararon para mañana, ocuparon lo que iban a ocupar hoy día. Mañana es otro día. Y como decía la vieja mi madre, cada día tiene su afán. Gracias, Juan Fernando. Les digo que el tiempo pasa rápido, que les recomiendo que tal vez Ann toma ahora la última parte para saber un poco más sobre las acciones que ustedes hacen como comunidad. Buenas noches desde Escocia. Entonces, voy a preguntar qué responsabilidad asumen los y las seguidores de su tradición en el cuidado de la tierra. Inés. Ya. Primero somos, así como creemos así apasionadamente que formamos parte del entramado, también creemos y somos activos en los procesos que haya de recuperación de tierra, recuperación de derechos, denuncias, muchas denuncias respecto de ciertas situaciones, como por ejemplo va a ser compañero. Uno de los compañeros que está acá está muy activo en lo de Angajilla, que es un humedal del Tibia, que se quiere poner una circunvalación ahí encima, y él ahí está con las compañeras trabajando en eso también. Entonces, el rol es de mucha proactividad, pero no solamente para denunciar, sino hacer muchas cosas, y también, por supuesto, anunciar que otra vida es posible y que de otra forma podemos vivir en esos espacios. Y por eso recuperamos, cuando hacemos esos lugares de recuperación, mostramos cómo se puede vivir de otra forma también, no solamente denunciar. ¿Jesús? Sí, nosotros estamos, bueno, nuestra comunidad es muy especial, como explicó al comienzo Juan, porque estamos en distintos territorios, en distintos lugares muy distantes, ¿no? Pero sentimos, por lo tanto, que cuando uno de nosotros está ahí, estamos todos, está toda la comunidad. Pero no trabajamos, digo, para explicar un poco, no podemos físicamente, materialmente, trabajar juntos en un lugar, ¿no? Como comunidad, en nuestro caso. Pero dicho eso, me suma al tema que decía Gonzalo, o sea, que recordaba Inés de Gonzalo de los humedales, un tema importante en Valdivia. Nosotros acá en Coyhaique estuvimos desde hace ya varios años con todo el tema de Hidroaicén, que no sé si a Ann le suena, porque fue una campaña internacional también contra las mega represas. Formamos parte de las mesas, ¿cierto?, que estaban ahí. Ahora estamos presentes también en la red Patagona Antimineras, que tiene que ver con toda la Patagonia, no solo la chilena, sino también la argentina, que para nosotros es una sola, ¿cierto? Y donde el problema del extractivismo minero, de la minería a cielo abierto, es terrible, y estamos formando parte de esas coordinaciones. Por lo tanto, como decía Inés, estamos formando parte de otras organizaciones como activistas también, y aportando nuestra mirada, que es lo que hablábamos al principio, de esa mirada, de cómo mirar la realidad de una forma más profunda, que para nosotros es una mirada espiritual, pero participando como una más en esos espacios. No sé, por ahí, por Puerto Montt, por Frutillar, también están en las mismas peleas, ¿cierto?
Pues sí, hay peleas. Hay espacio para una pregunta, una última pregunta. Otra pregunta, ¿sí? Sí, ok. Entonces, ¿qué acciones están desarrollando para proteger el planeta? De pronto conecta también con lo que pregunté. Sí. Ya lo contestaron un poco, ¿no? Pero creo que tal vez si Juan Fernando o Daniel, si todavía escucha, pueden hacer como una última cierre para ustedes de cuáles son las acciones que más les mueven para enfrentar. Solo Básicamente sumar el tema de, en el caso de Puerto Montt, en recolección de firmas y apoyo por la protección del borde costero de Puerto Montt, que está bastante contaminado por las sanitarias, las que nos venden el agua, por las salmoneras, con su tipo de alimentación. Y ahí se ha hecho una fuerte denuncia y recolección de firmas para que esto no avanzara y se pudieran hacer alguna investigación y algunos estudios de agua, sobre todo para calificar el nivel de contaminación, así también en el lago Yanquihue, en Puerto Varas, Frutillar y todo lo que reúne el lago, digamos, que es bastante extenso. Eso. Muchas gracias, Juan Fernando. Solo quería aportar, decir que, para que Daniel termine de redondear lo del sur, que en Santiago, por ejemplo, yo por lo menos formo parte de un activismo que es cuidar la vida. Las mujeres estamos haciendo eso, ollas comunes, para cuidar el hambre de nuestro pueblo en este tiempo de pandemia, que ha sido el más olvidado en las poblaciones. Entonces, en este minuto estamos cuidando la vida biológica, ¿no? Que es cuidar y dar comida. Daniel, ahora sí. Daniel, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy aquí, lo que pasa es que estoy manejando, por eso que me cuesta un poco. Lo que pasa es que también tenemos una vinculación con la comunidad, específicamente con los movimientos que están, movimientos sociales, y aquí específicamente estudiar con el tema del lago Yanquihue. El lago Yanquihue, que es la cuenca del lago Yanquihue, que une varios pueblos que están alrededor del lago. Y hay problemas, por ejemplo, de desechos, de fecas, de todas las poblaciones que se han hecho alrededor del lago. Y claro, hay un apoyo con las personas que están, porque esto nace desde la base, desde los movimientos sociales. Y esa ha sido un poco nuestra vinculación que hemos tenido, por lo menos por esos lados. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la Fundación Milarepa, a Mario, a Jorge y a Ann por la entrevista, y sobre todo a la comunidad Óscar Romero Sur Austral. Yo me quedo con una sensación de aterrizaje en sobre todo esta última parte, en los conflictos concretos del pueblo. Y estando al lado del pueblo, lo encuentro muy fascinante como ustedes han vinculado sobre diversas regiones bastante alejados para apoyarse en esta lucha desde la inspiración de Óscar Romero, que estaba tan al lado del pueblo. Entonces creo que eso lo llevo yo de esta entrevista. Muchísimas gracias por tanta inspiración. Lo terminamos acá y entonces les esperamos en una próxima entrevista que va a ser hecho por la comunidad Óscar Romero creo que es la comunidad Bahá'í, si no me equivoco. Entonces ahí vamos a escuchar más sobre toda esa diversidad de comunidades religiosas que somos. Muy buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, dependiendo de cuándo escuchan esto. Y muchas gracias. Muchas gracias.